es Horacio, me parece que estaba queriendo entrar. Bueno, si lo tienen ahí les cuento. A ver, ¿de qué les quiero comentar? Primero que nada, hablar un poco desde el punto de vista físico, por qué aparece el principio de indeterminación. Lo que dice Heisenberg a través de su principio de indeterminación es que en la física clásica uno caracteriza el estado de movimiento de una partícula dando dos números, o en realidad son 6 números, porque son cantidades vectoriales. Ahí está Horacio intentando entrar de nuevo. Ahí lo hemos hecho entrar a Horacio. Les decía entonces, ¿por qué es eso? Porque imaginemos un problema unidimensional, donde ustedes han visto que la ecuación del movimiento dice que x, la coordenada x, a ver, lo teníamos acá, vamos a ir a buscarlo. Esta. La coordenada x, acá está el vector de posición r. Esta es la ecuación del movimiento uniformemente acelerado. Está escrito en forma vectorial porque puede servir también para el tiro parabólico. Acuérdense que en el tiro parabólico la aceleración es constante. La fuerza F es el peso dirigido hacia la Tierra y la velocidad inicial puede estar en cualquier dirección. Pero el estado de una partícula se caracteriza por dos cantidades, que son su posición y su velocidad. Imaginen por un momento que esto es unidimensional, es un movimiento rectilíneo uniformemente variado. La aceleración está escrita acá como fuerza sobre masa. Esto es el resultado de resolver la ecuación de Newton para una fuerza constante. Y aparecen dos constantes de integración, porque la ecuación de Newton es una ecuación diferencial de segundo orden. O sea, masa por aceleración, la aceleración es la derivada segunda de la posición respecto al tiempo 2 veces. Entonces, para poder llegar a encontrar la cinemática, el movimiento, para poder llegar a encontrar la función r de t hay que integrar 2 veces esa ecuación. Como consecuencia de una doble integración aparecen dos constantes de integración, que ustedes saben que no dependen de las fuerzas aplicadas a esas constantes, sino de las condiciones iniciales. Esas dos constantes normalmente son la posición inicial y la velocidad inicial. Si uno conoce eso, entonces puede conocer mediante estas dos formulitas que están acá la posición y la velocidad en cualquier tiempo posterior. Pero entonces el estado dinámico de una partícula siempre requiere dar esas dos cosas, posición y velocidad. El problema, dice Heisenberg, es que en el mundo microscópico uno no puede medir con precisión arbitraria, o sea, con precisión tan pequeña como quiera las dos cosas a la vez. Si mide una, va a alterar la otra, y si mide la otra, va a alterar la primera. ¿Y eso por qué ocurre? Eso ocurre porque los instrumentos de medición que nos provee la naturaleza, la física trabaja solamente con cosas que se pueden medir, o sea, con cantidades medibles, cantidades observables, cantidades que sean resultado de un instrumento. Por ejemplo, si es posición, puede ser mediante un geodímetro láser, por ejemplo. Como se mide la posición de la Luna, mediante un rayo láser que sale de la Tierra, se refleja en los espejitos que dejaron los astronautas, que son como un ojo de gato, esos que tienen espejitos cúbicos que devuelven la... Estoy admitiendo gente. Les decía, uno para obtener valores en la física, para poder definir las cantidades físicas, hay que decir cómo se miden. La medición es lo fundamental en la física porque es lo que le provee los valores a las cantidades físicas. El problema es que lo que en
el mundo microscópico, la medición de ciertas cantidades afecta a otras. ¿Y eso por qué? Porque el mundo microscópico es un mundo granular. ¿Qué les quiero decir con esto? Supónganse que ustedes quieren medir un voltaje. Entonces, entre los extremos de una resistencia, ustedes colocan un voltímetro. Pero ustedes saben que el voltímetro va a ser tanto mejor cuanto más resistencia interna tenga. ¿Para qué? Para no robarle corriente a la corriente que está pasando por la resistencia. O sea, si ustedes tienen un sistema de una resistencia eléctrica y le está pasando corriente y ustedes quieren medir la caída de potencial, traen el voltímetro, lo colocan, pero el voltímetro ideal tiene resistencia interna infinita. Eso significa que no debería hacer pasar corriente a través de él, pero si no hace pasar corriente, no mide. Ese es el punto. Para que el voltímetro pueda medir, tiene que pasar una corriente a través de él. Uno puede ir disminuyendo la corriente que está pasando, aumentando la resistencia interna del voltímetro, para lograr medir lo mejor que pueda la diferencia potencial. Pero hay un límite, que es cuando se llega a la carga del electrón. ¿Por qué? Porque ahí o pasa un electrón o no pasa nada. Entonces no podemos bajar la corriente que le sustraemos al fenómeno que estamos viendo, al paso de corriente. No le podemos sustraer, para hacer la medida, menos de un electrón. Si le sustraemos menos de un electrón, directamente no medimos. Entonces el aparato de medición, uno tiene que tratar de hacer que sea lo más delicado posible. La física, para que no altere lo que se está observando, la física clásica estaba la idea, por supuesto, esto es una idea metafísica, si quieren, que estaba dentro de la física, de que todas las variables se podían medir simultáneamente con cualquier precisión que uno quisiera. ¿Por qué? Porque si uno estaba midiendo cosas, podía construir un instrumento más delicado, más suave. Y si ese instrumento no me permitía medir con la precisión que yo quería, podía lograr una precisión mayor si todavía hacía que el instrumento fuera más delicado, más suavecito. De esa manera, a fuerza de hacer suave el experimento en el límite, el instrumento de medición se puede hacer desaparecer. Entonces, si un objeto tiene una cierta velocidad y cuando yo la mido altero la velocidad, pero lo hago con un nuevo aparato que altera menos y después con otro que altera menos, y supongo que siempre voy a encontrar uno que pueda alterar menos, al final yo debería poder medir con el instrumento ideal que no afectara, podría medir la velocidad de la partícula. Entonces la velocidad de la partícula es una propiedad de la partícula y no del proceso de medición. No sé si se entiende esa idea. Si la medición altera lo medido, entonces el resultado de la medición es una propiedad conjunta de lo medido y del aparato de medición. Si uno consiguiera que el aparato de medición fuera tan delicado que prácticamente desapareciera, entonces lo medido ya no sería una propiedad donde pudiera intervenir el aparato de medición, sino una propiedad del objeto medido. Entonces la física clásica siempre supuso que las partículas tienen una posición y una velocidad que les son propias. Y eso ustedes lo tienen también muy metido porque es parte de nuestra vida cotidiana, lo tienen muy metido en la cabeza. Los objetos del automóvil que va por la calle tienen una cierta posición, ustedes lo ven ahí, y además ven que tiene una cierta velocidad. Entonces ustedes suponen que esas dos cosas son propiedad del objeto que se está moviendo, no tienen que ver con la medición que ustedes están haciendo. En realidad, cuando vemos un auto, estamos utilizando ya de entrada un instrumento muy delicado, que es la luz. Y la luz afecta muy poquito a un automóvil, que es un objeto masivo, cuando lo golpea antes de llegar a nuestros ojos. Una vez que la luz llega a nuestros ojos, lo que nos da información de lo que pasó en el pasado cuando el auto fue golpeado. Pero una vez que el auto fue golpeado, fue perturbado, o sea, ya no tiene el valor ese que estamos midiendo por observación de la luz que nos llega.
Lo que pasa es que, claro, como les digo, la luz es muy tenue. Pero supónganse que ustedes les tapan los ojos, le ponen una venda y les piden medir la velocidad de un auto, por ejemplo, poniéndose adelante del auto, o si quieren atrás del auto, para que no los vaya a atropellar, no sientan que los va a atropellar. Se ponen atrás del auto y entonces le empiezan a medir la velocidad de la siguiente manera: le empiezan a tirar pelotas de fútbol, con los ojos tapados. Ustedes le tiran la pelota y la reciben a la pelota. Eso lo pueden hacer con los ojos tapados. Entonces ustedes, midiendo la velocidad con que la largan a la pelota y midiendo la velocidad con que la reciben, tienen información de con qué velocidad, por la colisión que ha tenido la pelota con el auto, tienen una idea de la velocidad que tiene el auto. Pero en el momento en que ustedes le midieron la velocidad, ya no tiene la velocidad que tenía, sino que ahora queda con una nueva velocidad. Lo alteraron. Entonces ustedes dicen, bueno, ¿por qué es eso? Bueno, porque la pelota, esta pelota que estoy tirando con mucha velocidad para adelante, es relativamente grande en relación al automóvil, o a un carrito, supónganse, si quieren no darle tanta masa. Entonces, bueno, reduzcamos la pelota. En vez de hacerlo con una pelota grande, hagámoslo con una pelota de ping-pong. Bueno, con una pelota de ping-pong ustedes pueden repetir las mediciones y van a obtener un resultado mejor, pero todavía las pelotitas de ping-pong afectan un poquito al objeto que están midiendo. Cuando ustedes le miden la velocidad que obtienen, ya no es la velocidad con la que tienen después. Ustedes saben la velocidad con que venía. Ustedes imaginan, por leyes de conservación, con qué velocidad salió, pero no están seguros. Para poder saber exactamente si salió con esa velocidad tendrían que volver a hacer otra medición más. Y cuando hicieran esa nueva medición tendrían de nuevo información de qué velocidad tenía, pero no de la nueva. No sé si se va entendiendo. Entonces el instrumento de medición que ustedes utilicen, claro, ¿qué van a hacer al final? Se van a sacar la venda y van a usar las pelotitas más livianitas que conocemos, que es la luz. Entonces con rayos de luz iluminamos el auto y nos fijamos a ver a qué velocidad se aleja, pero aún así lo que dice Heisenberg es que en el mundo microscópico, cuando el automóvil es muy livianito, porque es un electrón, si yo lo miro con luz, lo voy a afectar. Y no puedo observarlo al electrón o cualquier partícula en el mundo subatómico. Puedo observar ciertas cantidades con la precisión que quiera, pero hay otras cantidades que están relacionadas con esa que no se pueden medir simultáneamente con ella. Puedo medir una, pero no puedo medir la otra, porque el instrumento de medición me lo impide. La naturaleza me impide que los instrumentos de medición me den esos dos valores a la vez. Bueno, en el caso de las posiciones, la cantidad que no se puede medir es la cantidad de movimiento, lo cual significa la velocidad también. Es decir, no puedo medir simultáneamente posición y velocidad. Ustedes saben que el tamaño, les he dicho yo, aproximado de un fotón se puede relacionar con su longitud de onda. La longitud de onda es más o menos, podríamos decir así, el tamaño que tiene un fotón. Lo han visto cuando vimos la ley de Bragg. Vimos que si la separación de las capas atómicas es menor que la longitud de onda, entonces el seno de tita se hace mayor que 1 y no hay ninguna solución real para el ángulo tita. No hay difracción. Una red de difracción no puede difractar luz que tenga una longitud de onda mayor que la separación de las rayas de la red. ¿Y eso por qué? Porque los fotones, si tienen un tamaño de la longitud de onda, cuando tienen ese tamaño, cuando colisionan lo hacen con varias líneas a la vez. Entonces no se produce la difracción, sino que a partir de ahí empiezan a rebotar sobre la superficie como si fueran ley de Snell. O sea, una reflexión común y silvestre. La superficie, los fotones son incapaces de detectar
ondulaciones en una superficie que sean menores que su longitud de onda. Esa es la razón por la cual no podemos usar microscopios ópticos para objetos muy chiquitos. Tenemos el límite de la longitud de onda. Para poder ver más chiquito necesitamos usar ondas de Broglie, de electrones, que tienen una longitud de onda mucho más chiquita. Esa es la... Bueno, si yo tuviera que ver, por ejemplo, una órbita de Bohr, tengo que tomar longitudes de onda por lo menos de 1/10 del tamaño atómico para poder ver la órbita más o menos gruesita, pero poderla ver. Con 1/10 del tamaño atómico, la longitud de onda de la luz es un rayo X que tiene una energía del orden de los kiloelectronvolt. Cuando yo a la órbita de Bohr le pego para ver el electrón en esa órbita, le pego con un fotón de esa energía, lo encuentro al electrón en una cierta región del átomo, pero destruyo el átomo, porque el átomo tiene una energía de ligadura de 13,6 electronvolt, y si le pegué con un fotón de varios kiloelectronvolt, directamente destruyo la órbita. Entonces la órbita no es observable, porque para poder observar la órbita yo tendría que ser capaz de encontrar al electrón en 2 posiciones consecutivas. Pero no, si lo miro en una posición, no sé ni siquiera qué velocidad le di. El fotón le produjo un efecto Compton y lo arrancó directamente, un efecto, sería fotoeléctrico ahí, lo arranca el átomo. Y entonces no puedo encontrar 2 posiciones consecutivas para ir viendo la órbita. Entonces, esa es la razón por la cual falla también la antigua teoría cuántica de Bohr, porque no existen las órbitas atómicas. No hay electrones moviéndose en órbita, porque esas órbitas son inobservables. Y en la física, lo que es inobservable no existe. Bueno, eso es lo que dice el principio de determinación. El principio de determinación dice lo siguiente, dice, lo que no se puede medir no existe. Entonces, dice, cualquier experimento que ustedes hagan, una partícula, por ejemplo un electrón, supongamos que está en estado ondulatorio, no existe como partícula hasta el momento en que ustedes lo observan como partículas, es decir, lo localizan al electrón. Una partícula es un objeto localizado, tienen que medirle la posición dentro de un cierto intervalo de valores. ¿Cómo se hace eso? En las viejas placas fotográficas se hacía con la emulsión de, no sé si era nitrato de plata o de qué, bromuro de plata, que eran granitos finitos. Entonces lo que hacía un fotón, ¿sí?, o un electrón, cuando llegaba al granito ese, lo pasaba de un estado químico a otro y la placa se velaba en ese lugar, pero era un granito, un puntito. Hoy en día se hace con los píxeles, esos cuadraditos en que se divide un CCD. Un CCD es un pequeño receptor colocado en el foco de un sistema óptico. Es un receptor de silicio, o sea, de semiconductores, que recibe luz y excita cargas eléctricas que después se pueden medir. En cada píxel se excita una cierta cantidad de cargas eléctricas. Por supuesto, eso, como son fotos en colores, tienen que haber, se tienen que captar fotones mezclados en tres tipos de píxeles diferentes, uno para el color rojo, el verde y el azul, y después poder reconstituir la foto color, o la imagen color. Bueno, ese es el CCD. Pero el CCD lo que hace es localiza, cuando forma una imagen, localiza a una partícula, sea fotón, sea electrón, lo que sea, en un punto dentro del CCD, para poder ir formando la imagen. La teoría cuántica lo que dice, mire, usted si tiene a un electrón o un fotón que está en un estado de onda, hablemos del fotón, que está en un estado de onda electromagnética, para verlo como partícula, usted
tiene que localizarlo, por ejemplo, en un granito de emulsión fotográfica. Tiene que localizarlo. Para eso usted va a colocar granitos de emulsión fotográfica y va a ver que de la onda electromagnética de repente uno de los granitos se le cambia. Entonces usted ahí atrapó un fotón, lo localizó, ahí aparece el fotón partícula. Mientras el fotón no esté como partícula, esté como onda, usted no lo tiene localizado, no existe. No existe la partícula fotón hasta el momento en que se la observa. Las cosas no existen, dice la teoría cuántica, hasta el momento en que se la observa. Claro, si uno dice eso, está diciendo algo bastante fuerte desde el punto de vista filosófico. Por eso Einstein le preguntó en una ocasión a un físico, no sé si fue a Bohr o a quién, y le preguntó, ¿realmente crees que la luna no está ahí cuando nadie la mira? Es decir, si no miramos la luna, ¿existe la luna? Una pregunta interesante. Cuando la vemos, la miramos, sí, está ahí. Pero si cerramos los ojos, incluso tiene que ver con cuestiones como el mundo exterior a nosotros. ¿Existe por nosotros o el día que no estemos más va a desaparecer todo eso? Nosotros creemos, a ver, la intuición nuestra nos habla del realismo. Einstein era un realista en el sentido de que creía que hay una realidad externa, que si yo cierro los ojos esa realidad externa no desaparece. Pero la teoría cuántica está diciendo que si en realidad uno no observa, la realidad desaparece. Eso es lo que está diciendo. Es muy fuerte eso. En algún momento podríamos hablar de las cuestiones más filosóficas, pero es necesario decir esto, porque esto tiene que ver mucho con la forma en que se interpreta la teoría cuántica. La teoría cuántica, filosóficamente, es idealista. O sea, fíjense que Bohr decía que la física no tiene que ver con la naturaleza, sino con lo que podemos decir de la naturaleza. Esa frase es tremenda porque saca a la física estrictamente del mundo natural y la pasa a nuestra mente. Lo que podemos decir es lo que podemos pensar. Es lo que podemos... Ahí es donde ubica a la física. Dice lo que nosotros podemos ver o no en nuestra mente es lo que tiene que ver con el mundo físico. Era un idealista Bohr, filosóficamente hablando. Heisenberg también. Heisenberg se declaraba, en ese sentido, se declaraba platónico. Los aristotélicos están más en la línea más materialista. Los platónicos están más en la línea idealista. Filosófico me refiero, no es el idealismo como se entiende a veces que dice la gente, tal persona es idealista, que se dio porque cree en cuestiones poco utópicas, digamos. No es en ese sentido, sino en el sentido filosófico. Lo que entonces está diciendo la teoría cuántica es muy duro, es muy fuerte. Está diciendo que esta incapacidad que tenemos para realizar medidas simultáneas lo que hace es que las cosas no existan hasta que las medimos, hasta que realmente las podemos observar, y que no las podemos observar todas simultáneamente. Eso a Einstein le molestaba muchísimo. Como le digo, Einstein, como creador de la teoría de la relatividad, ustedes han visto que la teoría de la relatividad es muy parecida a la teoría clásica. Vamos al final donde está. Es muy parecida a la teoría clásica. En realidad es la culminación de la física clásica, porque lo que hace Einstein es unificar al electromagnetismo de Maxwell, que era invariante frente a las transformaciones de Lorentz, con la mecánica,
con la mecánica newtoniana, que no era invariante frente a transformaciones de Lorentz, entonces las transforma las ecuaciones de la mecánica y obtiene una nueva mecánica que sí es invariante entre las transformaciones de Lorentz. Pero desde el punto de vista de cómo funciona la teoría de la relatividad, es muy parecido a la física clásica. Lo único que cambian son las fórmulas, pero el concepto de velocidad es más o menos lo mismo. Todas las cosas se pueden medir, velocidad y posición se pueden medir simultáneamente sin ningún problema, uno puede conocer todo, y entonces salen fórmulas que son exactas para los movimientos, por ejemplo. Claro, serán relativistas, serán más difíciles de calcular por culpa de la raíz cuadrada esa que aparece, serán más difíciles de calcular que en la física de Newton. Eso de acuerdo. Pero no es muy diferente la teoría de la relatividad a la física clásica. De cierto modo, Einstein fue el último gran físico clásico. La teoría cuántica es otra cosa absolutamente diferente. Cuantito, Einstein introduce la idea de Heisenberg, introduce la idea esta de la indeterminación. Empieza a hacerse patente que en el mundo microscópico las leyes que aparezcan tienen que ser leyes probabilísticas. Es decir, ya no vamos a poder tener predicciones exactas, por ejemplo, de los movimientos, porque si conocemos la posición no conocemos la velocidad inicial, y si conocemos la velocidad inicial no conocemos la posición inicial. Entonces la posición de las partículas no va a quedar bien definida, entonces hay que pasar a una teoría probabilística. Eso le molestaba muchísimo a Einstein. Entonces él suponía que la física clásica era incompleta. Bueno, eso está un poquito dicho acá, léanlo a esto. Para mostrarles de qué estamos hablando y qué es lo que más le molestaba a Einstein, él hizo un experimento mental que lo publicó junto con dos alumnos de él, Podolsky y Rosen. Ya estaba en esa época Einstein en los Estados Unidos, en el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, donde ahora trabaja Maldacena. Ahí en el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, junto con Podolsky y Rosen, publicó este trabajo que hoy en día se conoce como la paradoja EPR, Einstein, Podolsky y Rosen. La pueden buscar en la internet si quieren ver más detalles la manera en que ellos lo hicieron, intentando demostrar que es posible medir en una partícula la posición y el impulso con total precisión bajo ciertas condiciones, en contradicción con el principio de Heisenberg. Lo hicieron a partir de un experimento mental que es un poco, por lo menos para mí, es un poco difícil de entender. Entonces yo acá he elaborado un ejemplo un poco diferente para que ustedes vean cómo uno podría determinar la posición o teniendo en cuenta ideas clásicas, cómo uno podría determinar posición e impulso de una partícula en forma precisa, los dos valores, sin medir sobre la partícula, sin tocar la partícula. Ustedes verán cómo puede hacer para medirle cosas sin tocar la partícula. Bueno, justamente por eso esta es una cosa que no tocara la partícula permitiría asegurar que posición y velocidad son propiedades de la partícula, propiedades conjuntas. Entonces sería señal de que la física es una especie de física clásica. Eso es lo que decía Einstein. Entonces decía, la teoría cuántica es incompleta. Hay variables clásicas, es probabilística nada más porque hay algunas variables clásicas que no conocemos, variables internas de las partículas, que se nos presentan como aleatorias, pero que si las conociéramos, entonces todo quedaría totalmente definido, no habría ninguna probabilidad de por medio. Entonces él hablaba de las variables ocultas. Y bueno, ha habido gente que ha propuesto teoría de variables ocultas. También podemos hablar después de eso. Pero vamos a ver cómo se puede hacer eso. Imagínense ustedes, acá tienen el decaimiento radioactivo en esta figura. Quiero hacerles una pregunta antes de seguir.
¿Me van siguiendo? ¿He sido más o menos claro en lo que he dicho? ¿O hay alguna duda? Sí, profe, yo por lo menos lo voy siguiendo. Sí, bueno. Sí, profe, se entiende. Bien. Imaginen entonces que tienen acá un neutrón. Ustedes saben que el neutrón, creo que incluso ya deberían haber resuelto algunos problemas donde dice que vive 15 minutos, y a los 15 minutos un neutrón se desintegra. No sé si hay alguien que esté queriendo entrar, no, parece que no. Un neutrón se desintegra en 15 minutos en un protón, que podría ser el que está como m segunda acá, un electrón y un antineutrino. Acá está escrita la reacción arriba. N0 pasa a ser protón más electrón más antineutrino. Bueno, entonces supongamos que tenemos este neutrón, que lo tenemos ubicado en el origen de coordenada con cierta R0 y P0, pero obviamente si estamos dando estos valores tienen una incerteza, un delta de R0 y un delta de P0 que están relacionados entre sí. Es decir, el neutrón lo tenemos en el origen de coordenadas, pero no sabemos si está exactamente en el origen, puede estar cerca, dentro de un delta de R0, y tiene una cantidad de movimiento que es 0, pero puede estar moviéndose con un delta de P0. Eso es inevitable porque eso estamos suponiendo que el principio de indeterminación pide que sea así. Entonces, acá están las relaciones de indeterminación entre, bueno, también tiene se supone que está en un instante 0 con una indeterminación delta T0 y con una energía E0 0 indeterminada en delta D0. Neutrón, a ver, acuérdense que la indeterminación es entre el cuadrivector de posición y energía entre el cuadrivector de cantidad de movimiento, energía y de posición-tiempo. Entonces, hay indeterminación entre R y P y también entre E y T. Acá abajo están escritas las relaciones de indeterminación esas. Todas estas son cosas para el neutrón que está acá en el centro. La energía con que lo conocemos tiene una incerteza delta de 0, o sea, vale 0, pero con una incerteza delta de 0 que es h barra sobre 2 veces el intervalo de tiempo en que se va a desintegrar. En este caso serían los 15 minutos. Y hay una indeterminación en cantidad de movimiento en cada uno de los ejes, Z, X, Y y Z, que es H sobre la indeterminación en la posición que hayamos medido. De acuerdo a la indeterminación en posición que le tengamos, con que hayamos medido la posición, hay una indeterminación delta P. Bueno, entonces no conocemos con precisión ni su instante inicial de desintegración, ni su energía, ni su cantidad de movimiento, ni su posición. Lo conocemos con un valor medio, pero todos ellos con estos errores. Bueno, nosotros vamos a suponer que vale la conservación del impulso y la energía macroscópicamente, porque son leyes muy generales. Ustedes saben que la conservación del impulso depende de la homogeneidad del espacio, y suponemos que el espacio es homogéneo, y que la conservación de la energía depende de la homogeneidad del tiempo, y suponemos que el tiempo es homogéneo. Entonces, vamos a suponer que cantidad de movimiento y energía se conservan. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando se produce la desintegración, ustedes tienen que imaginar que está todo el espacio cubierto de detectores. Obviamente se van a activar algunos de estos detectores cuando pase la partícula. Estos detectores en cada punto del espacio pueden detectar o protón o electrón o neutrino. Montón de detectores extendidos en todo el espacio. ¿Cuál se va a activar? Es una cuestión probabilística. Pero bueno, supongamos que lo primero que hacemos es tener un detector que me mide cantidad de movimiento y energía con total precisión. Entonces mido al electrón. Supongamos que está acá el M, supongamos que este es el electrón.
y entonces mido con total precisión su P y su E, su cantidad de movimiento y su energía con precisión cero. Obviamente eso significa que a partir de ese momento su cantidad de su posición queda totalmente indeterminada, ¿sí? Y el instante de tiempo en que eso ocurre también va a quedar totalmente indeterminado. Pero conozco para este electrón el P y el E con total precisión. Ahora espero a que se active el detector del neutrino, que es el M', que va volando allá. No sé dónde va volando todavía. Pero en un dado momento se va a activar un detector y puedo hacer una medida ahí con muchísima precisión de posición y tiempo para ese neutrino. O sea, de las tres partículas en que se desintegra el neutrón, a una le mido con mucha precisión la cantidad de movimiento y a otra le mido con muchísima precisión posición y tiempo. O sea, no solamente con muchísima precisión, con exactitud. Mido totalmente. Bueno, una vez que conozco que hago la medida de posición de esta segunda partícula, a ver, si yo hago la medida de precisión de la primera partícula, el P', entonces yo sé que por conservación de la cantidad de movimiento, la cantidad de movimiento original su valor era 0, con un cierto error, pero valía 0, y entonces ese valor se tiene que mantener para la suma de las tres partículas que salieron después. El P de las tres partículas sumadas tiene que ser el del original, el del neutrón, que era 0. Entonces yo de acá puedo despejar la cantidad de movimiento del protón, de la tercera partícula, a partir de las cantidades de movimiento de las otras dos. Una de ellas la mido con precisión, P, y para la otra la cantidad de movimiento es M', B'. Si yo consigo determinar B', entonces conozco perfectamente la cantidad de movimiento de la partícula P segunda. O sea, si determino B' para esta partícula que se fue para allá, voy a poder saber exactamente el P segunda de esta partícula que se va para el otro lado. ¿Cómo hago cómo calculo el B', el B'? Bueno, el B' es la posición R', ¿sí? Menos el vector de posición de la partícula B', que es R' menos el delta R. Acuérdense que es la posición inicial del neutrón, ¿sí? O sea, para calcular el cambio del vector de posición que ha tenido la segunda partícula, tengo que tomar el vector de posición de esta, el vector de posición de esta es la recta, y tengo el vector. Es ese vectorcito que está acá. Y el tiempo que ha transcurrido es el tiempo en que medía la segunda partícula. Acuérdense que el R' y el T' lo mido con total precisión, porque a la segunda partícula le mido estas dos cosas con total precisión. Estos que están acá son las indeterminaciones originales de dónde estaba el neutrón. Bueno, entonces con esto yo puedo saber cuánto fue el desplazamiento que tuvo esa partícula y en qué tiempo lo hizo. Si hago un poquito de álgebra, consigo llegar a una expresión como esta, donde fíjense, me aparece el T' que está acá, y el T', pero si yo espero o hago el experimento y consigo hacer esta segunda medición muy lejos, cada vez más lejos, entonces el T' en esta formulita que está acá, el T' y el R' los hago tender a infinito, y entonces la velocidad B' viene dado por el cociente de dos cantidades que conozco exactamente porque las he medido exactamente. Entonces el R' y el T' los he medido exactamente. Entonces, conociendo esas dos medidas exactamente, pero fíjense que la condición es que el tiempo de medición se haga muy largo. Entonces puedo conocer, en esta fórmula de la cantidad de movimientos, puedo conocer el B', que el P lo había medido exactamente, el B' lo puedo
también obtener con precisión infinita, entonces saco el P segunda con la precisión que yo quiero. Y no he tocado a la segunda partícula, a la tercera partícula. A esta no le he tocado y sin embargo le he medido, por conservación de la cantidad de movimiento, le he medido la cantidad de movimiento. Con precisión, o sea, con el delta cero le he medido la cantidad de movimiento. De la misma manera, haciendo una cosa semejante, conociendo el R segunda, será la velocidad V segunda, que ahora la puedo conocer porque conozco el P segunda, ya lo calculé el P segunda, entonces conozco la velocidad V segunda, multiplicado por el tiempo que lleva volando esta es la tercera partícula. Es el V segunda por el tiempo que lleva volando, descompongo algebraicamente esto de nuevo, y si T' lo estoy haciendo tender a infinito, esto también lo estoy conociendo con precisión cero, con indeterminación cero. Entonces he podido, mediante dos medidas hechas sobre el electrón y sobre el neutrino, he podido determinar posición y cantidad de movimiento del protón que está saliendo de acá sin haberlo tocado. Entonces Einstein decía, si este protón tiene una velocidad y una cantidad y una posición que las puedo conocer con total precisión, porque no lo he tocado, entonces la velocidad y la posición son propiedades del protón, no del instrumento de medición. Velocidad y posición son propiedades que corresponden a la partícula en sí, no al instrumento de medición, porque no lo he tocado. He llegado midiendo sobre estas cosas, he logrado poder medir posición y cantidad de movimiento del protón sin haberlo tocado. Entonces Einstein decía, el protón tiene una cantidad de movimiento y una posición desde antes de ser medido. El protón existe con esas dos características, porque si esas características son propiedad de la partícula, es porque la partícula existe. Entonces Einstein decía, el protón debe existir aunque no lo miremos. Debe estar ahí y debe tener una cantidad de movimiento y una posición aunque no lo estemos midiendo. En cambio Bohr dice, mire, aunque usted haya medido sobre estas dos partículas, su protón no va a existir hasta que usted lo observe. Entonces Einstein replicaba diciendo que eso no podía ser, porque como R' y T' tendían a infinito, entonces hay una distancia muy grande, ¿sí?, entre el lugar donde se mide el protón, entre el lugar donde está el protón y donde están estas otras partículas. Entonces yo tengo que hacer una medida y no hay señal que viaje más rápido que la luz que pudiera avisarle al protón que está siendo medido en ese momento para que aparezca, para que sepa que ya alguien le ha medido la cantidad de movimiento. Einstein hablaba y decía que eso era una interacción, le llamaba una interacción fantasmal, una spooky interaction. Decía que tenía que ser una interacción instantánea, que propagara más rápida que la luz, de manera que en el momento en que se hace la segunda medición acá, recién entonces este protón puede ser medido y tener las propiedades que le asignan las otras dos partículas. Entonces decía que para que eso pudiera ocurrir debería haber una interacción más rápida que la luz. Entonces decía, eso no puede ser. Eso significa que el protón tiene esas propiedades, posición y velocidad, desde antes de que se produzcan las medidas sobre las otras dos partículas. Para Einstein el protón ya salió con eso, entonces existe y tiene esas propiedades. En cambio lo que le está diciendo Bohr es, no, su protón no va a existir hasta que usted lo mire. Mientras usted no lo mire, ese protón no va a existir. Entonces Einstein dice, pero si los lugares donde usted obtiene la información está infinitamente alejada de donde está el protón, para que pueda llegar la información ahí en el momento que usted mide,
y encontrarlo realmente al protón en el lugar donde tiene que estar y con la cantidad de movimiento con la que tiene que estar, conservando lo que tiene que conservar. Para encontrarlo así, usted tiene que haber tenido algo que haya propagado a una velocidad infinita, desde donde estaban las otras partículas hasta esta, para avisarle que tiene que tener esa posición y esa cantidad de movimiento. Bueno, ese era el dilema que se le presentaba a Einstein. Este experimento sí es difícil de realizar. Hoy en día estos experimentos se realizan mediante fotones o mediante espines de electrón. ¿Cómo se hace? Les doy una idea más o menos. Hay una manera de tratar de verificar si existe realmente esta propagación con velocidad infinita de algún tipo de interacción. Lo que se hace, el experimento que se hace es el siguiente: se toma un sistema físico, puede ser por ejemplo un positrón que tiene tiene spin 0, o sea, electrón spin arriba, positrón spin abajo, entonces tiene spin 0. Como el spin es el impulso angular y se tiene que conservar, cuando se desintegra salen dos fotones en direcciones opuestas, uno con spin más 1 y el otro con spin menos 1. Lo que dice Heisenberg, o lo que dice la teoría cuántica, es que si uno estando muy lejos mide el spin que tienen esos fotones emitidos, si uno le mide que tiene spin arriba al de la derecha, el otro automáticamente toma el valor spin abajo para conservar la cantidad de movimiento. O sea, tienen que tener uno spin arriba y otro spin abajo. Pero dice que el fotón, lo que dice la teoría cuántica es, no tiene un spin definido hasta que usted mide. Quiere decir entonces que el spin que va volando de un lado, uno puede observarlo y recién entonces el otro va a tomar el valor opuesto. Pero lo que dice la teoría cuántica es que tiene que haber algo que viaje a una velocidad enorme, instantáneamente, de manera que en el momento que se midió de un lado el spin, el otro fotón tome el spin contrario para la conservación del spin. Siempre se observa eso, o sea que se conserva el spin. El problema es que cómo se hace para verificar si existe una interacción instantánea. Bueno, los experimentos consisten en lo siguiente: si uno cambia la dirección del spin en la que está midiendo, o sea, si en vez de medir el spin a lo largo del eje de propagación del fotón, lo mide en una dirección inclinada, ¿sí? Los fotones siempre van a aparecer con el spin a favor o el spin en contra. Y entonces va a cambiar las probabilidades con que aparezcan sobre ese nuevo eje con el spin para arriba o con el spin para abajo. Cuando se hace eso, uno junta datos de un lado y también junta datos de las mediciones hechas sobre el otro. Y lo que se ve es lo siguiente, que aunque cada resultado es aleatorio, o sea, va saliendo, de un lado sale spin arriba, del otro spin abajo, del otro spin arriba, spin abajo, arriba, abajo, abajo, arriba, abajo, arriba, arriba, abajo, aparecen así, pero en forma aleatoria en los dos lugares. Pero a pesar de eso, si yo cambio la dirección del eje y empiezo a contabilizar sigo contabilizando las veces que encuentro arriba y abajo al spin de un lado y me fijo lo que pasa en el otro, observo que en forma simultánea a que yo cambio la dirección en que estoy midiendo los spines y que cambian las proporciones de medida de los spines, cambian también las proporciones del otro lado. Quiere decir que efectivamente hay algo que transmite en forma instantánea el aviso de que
1000 kilómetros más atrás, alguien ha dado, en el mismo momento que ahora, alguien ha movido un eje, cambiando la dirección de medida del spin, y acá también han cambiado las cosas. Las correlaciones entre las medidas cambian. Esos son los experimentos que están hechos con fotones, hechos por un señor llamado, un francés, Alain Aspect, que es el que los hizo con más detalle. Y los cálculos de las correlaciones relativistas las hizo un señor llamado Bell, John Bell. Y hay unas cosas que se llaman desigualdades de Bell, que muestran que si la teoría cuántica tiene razón, se tienen que cumplir esas desigualdades, y si en cambio hay variables ocultas, la correlación tiene que cambiar. Bueno, los experimentos le dan la razón a la teoría cuántica contra lo que creía Einstein. Existe efectivamente una interacción que propaga más rápido que la luz, pero Einstein no debería preocuparse, porque como esas acciones sobre un lado que se transmiten en forma instantánea al otro son de eventos aleatorios, eventos que aparecen estadísticamente. A veces aparece el fotón con spin positivo y el otro, o sea, arriba, y el otro abajo, pero en forma aleatoria. No hay manera de que en uno de los dos lados aparezcan spines que uno pueda controlar cómo van a aparecer. Aparecen en forma aleatoria. Si de un lado aparece para arriba, del otro va a aparecer para abajo, pero aleatoriamente. Entonces no tengo manera de mandar información desde un extremo del experimento al otro, a través de esa interacción, porque es completamente aleatoria. Entonces, no hay transporte de masa, no hay transporte de energía, no hay transporte de cantidad de movimiento, no hay transporte de entropía ni de información. Entonces la teoría de la relatividad queda salvada. Bueno, significa entonces, eso se llama, en inglés es entanglement, significa los estados enredados. Los dos fotones que salen de haber colapsado el positrón y el electrón, partícula entre partícula, que tenían spin cero, emiten dos fotones. A pesar de que están muy lejos el uno del otro, los dos fotones siguen estando en un estado cuántico enredado, es decir, significa ligado uno con el otro en un mismo estado cuántico. Entonces, por eso cuando uno determina una parte de ese estado cuántico en un lugar, automáticamente en el otro se concreta la aparición se realiza la aparición de la cantidad complementaria. Son las cosas que, la idea que existe actualmente es que estos fenómenos se desacoplan muy rápidamente, entonces que realmente las partículas, cuando son emitidas y todo eso, rápidamente se vuelven independientes unas de otras. Pero existe la idea de que en el universo original probablemente todo el universo estuviera entanglado, o sea que todo estuviera en un estado que estuviera ligado unas partículas con otras, e incluso se justifica, hoy en día se han podido construir estados de estos que están vinculados a kilómetros de distancia. Quiere decir entonces que estos son fenómenos reales y extraños, porque a nosotros nos habían dicho que no había nada más rápido que la luz, y ahora descubrimos que sí hay cosas más rápidas que la luz. Pero como les digo, no se asusten, ya habíamos visto que la velocidad de fase de las ondas de Broglie es mayor que la de la luz. La que importaba era la velocidad de grupo. Bueno, en este caso no hay que asustarse tampoco. Esa interacción, esa spooky action que hablaba Einstein, es incapaz de transmitir información. Entonces no podemos mandar mensajes en forma instantánea de un lugar a otro, y entonces no tenemos manera de violar el principio de causalidad, porque si no podríamos mandar mensajes hasta al pasado.
buscaríamos mandar en un sistema de referencia dos procesos que son simultáneos y en otros se pueden ver invertidos en el tiempo. Entonces podríamos mandar mensajes al pasado, y entraríamos en una serie de paradojas complicadas. Bueno, yo acá, ustedes lean esto que lo tengo escrito acá, que está escrito más prolijo, digamos. Yo he tratado de darles una idea. Quería saber si más o menos he comprendido. Claudio, vos estuviste escuchando, yo sé que estas cosas a vos te interesan. ¿Se ha comprendido más o menos, Claudio, de qué se trata? ¿Estás ahí, Claudio? Me parece que no está ahí, Claudio. ¿Profe? Sí, Horacio. Sí, se va entendiendo. Solo que yo le quería preguntar si estos fotones que usted dice que están enlazados, ¿hay alguna forma de saber si un fotón que esté digamos, hay alguna forma de tener un fotón y saber que ya se midió, pero sin perturbarlo, digamos? No, una vez que vos medís un fotón, lo perturbás. O sea que no se pondrían mandar fotones, digamos, en código Morse, así uno lo medimos, el otro no. En el momento que lo tocas, cambia. Eso es una de las medidas de seguridad que están usando ahora para encriptar información. La envían de tal manera que si alguien interviene o hackea un sistema informático, en el momento de leer la información, la altera, físicamente la altera el estado de los fotones, por ejemplo, que están en la luz, que está llevando la información, y entonces se puede detectar que ha habido una violación de seguridad. Eso se hace hoy en día, pero una vez que vos tocas un fotón, cualquier cosa que vos toques para observarla, en el momento que lo haces, normalmente se le cambia el estado. Hay muy pocas excepciones, que las vamos a ver, o sea, un poquito más adelante, que es cuando medís lo que se llaman los autoestados de un operador. Ahí vamos a ver que si vos tenés un estado y haces una medida sobre él, si es un autoestado, a ver, es un estado que vos lo construiste, por ejemplo, midiendo energía. Si vos después volvés a medir la energía, el estado se va a conservar. Vas a volver a poner a la partícula en el mismo estado. Pero si medís cualquier otra cosa, inmediatamente afectás el estado. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, pero claro, no hay forma, digamos, de... No hay forma. Mirá, por esa razón, cuando yo te hablé, no sé si les dije, yo no tiene el experimento de Young de doble ranura y le mete un polarizador, o sea, tiene el patrón de interferencia, pero mete un polarizador horizontal en un agujerito y uno vertical en el otro. Y la luz que la hace llegar a 45 grados, de manera que se pueda distribuir con igual intensidad entre los dos polarizadores, el horizontal y el vertical. Cuando haces eso, vos estás marcando los fotones, estás diciendo, si sale polarizado en el eje X, entonces pasó por el agujero de arriba. Y si el fotón que llega a la pantalla llega polarizado en el eje Y, es porque pasó por el agujero de abajo. Entonces estás haciendo un mecanismo para encontrar al electrón pasando por un agujero o por el otro. Lo querés ver como partícula, pero querés agarrarlo en un experimento que está diseñado para ver ondas, porque es el experimento de Young. El asunto es que cuando haces eso, el patrón de interferencia se te destruye. Se te destruye porque vos no podés hacer interferir las ondas que salen en el eje polarizadas X con las que salen polarizadas en el eje Y. Tendrían que estar en el mismo plano para que los campos pudieran volver a hacer la interferencia destructiva o constructiva. ¿Por qué? Porque en el momento que vos pusiste el polarizador en el agujerito, alteraste al fotón que pasó por ahí. El fotón venía inclinado 45 grados en la onda que venía desde lejos. Llega a los dos agujeritos y ahí cada uno de los polarizadores afectan a los fotones de manera distinta. Los orientan su spin de un modo diferente. Entonces los marcaste, lo querías ver como partículas, lo vas a ver como partículas, pero en la pantalla van a aparecer como un patrón de partículas y no como onda.
construís el patrón de interferencia. Cualquier cosa que vos le hagas a un objeto microscópico, como te digo, que no sea medir un autoestado de una cantidad que ya has medido previamente, cualquier cosa que le hagas lo vas a afectar. Y eso en la física cuántica, cuando se hace el formalismo ya, que lo vamos a ver, vos representás las cantidades físicas que medís mediante lo que se llama un operador. Un operador es algo que trabaja sobre algo. Y a los estados los vas a ver aparecer como una especie de vectores en un espacio abstracto. Entonces, cuando vos tenés un estado y le aplicás un operador, transforma ese vector en otro vector. Entonces, los operadores los representan por matrices y los vectores de estado los representan por vectorcitos columna. Vos tomás un vectorcito columna, le aplicás una matriz y obtenés otro vector columna que es otro estado diferente. Esa es la manera como apareció la mecánica de matrices de Heisenberg. Viendo que cuando vos haces una observación, lo que haces es aplicas una operación que viene, el aparato de medida viene representado por una matriz, un operador. Entonces actúas sobre un estado y lo transformas en otro. A menos que sea una de esas cosas que se llaman autoestados, que a lo mejor ustedes, como te digo, que transforman en el mismo vector, un vector en el mismo vector. Esos en condiciones de álgebra lineal, tal vez los hayan visto con el nombre de autovalores y autovectores de una matriz. ¿Lo vieron a eso? ¿Le enseñaron autovectores y autovalores de una matriz? No, profe, no lo vimos. No lo vieron. Bueno, eso son parte de la deficiencia que hay que arreglar en la enseñanza a ver, cuando una matriz está escrita en forma diagonal, supónganse que tiene 1 en la diagonal y 0 el resto, y se lo aplican a un vector. Bueno, transforma el vector en sí mismo. Aplican esa matriz a un vector, lo transforma en sí mismo. Bueno, las matrices diagonales transforman los estados. Una matriz por ejemplo, de energía aplicada a un estado, si es un estado de energía, lo transforma en el mismo, porque la forma de la matriz ahí es diagonal. Bueno, sí, o sea, eso son cosas, autovalores y autovectores habría que verlos. En forma, se puede hacer en forma muy simple, se puede enseñar, pero los cursos de matemáticas que tenemos por ahí son medio limitados. Lo que pasa es que si no, pues el álgebra lineal parece que nada más que una cosa que sirve solo para resolver ecuaciones, y no es así, también sirve para representar cosas físicamente. Bueno, ¿qué les parece si nos tomamos unos minutitos de descanso para que yo pueda aclarar mi garganta, que esta época de alergia para mí es espantosa, que es cuando me toca dar 2 cursos, el de introductoria y así que bueno, la garganta mía termina mal. Si les parece bien, nos tomamos 5 minutitos, en 5 minutos vuelvo y comienzo a ver el próximo archivo, que no estoy seguro si se las he mandado. Apenas termine la clase. ¿Preguntas que quieren hacer? Sobre eso último que me decía, profe, de aplicarle una operación a una matriz y obtener el mismo estado, sería sí, como multiplicar una matriz por la identidad, digamos, ¿no? Claro, el ejemplo que yo te puse es de la matriz identidad. Pero hay otras matrices, por ejemplo, que tienen un cierto valor en la diagonal, y que si vos se lo aplicas a un vector, que los estados, por ejemplo, de energía, le aplicas la matriz diagonal, que es de energía, te va a producir un vector que también es un vector que es uno de los vectores de energía en los cuales tenés expresada la matriz. Después lo vamos a ver, después lo vamos a entrar con más detalle. Pero hay matrices que transforman vectores
en sí mismo multiplicado por un número. El número se llama autovalor y el vector transformado en sí mismo se llama autovector. Y vamos a ver que la ecuación de Schrödinger es precisamente eso, una ecuación de autovalores y autovectores. Denme 5 minutitos, son las 7:02, a las 7:10 estoy de vuelta y entramos en el nuevo tema, que son las aplicaciones del principio de indeterminación, para que vean cómo se usa. Porque hasta ahora lo que hemos hecho simplemente es explicar qué es y cómo de dónde sale. Ahora vamos a ver cómo se usa. Bueno, entonces dejamos compartir acá. Denme 5 minutitos y estoy con ustedes. ¿Estamos todos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, bárbaro. Horacio, ¿estás ahí? Ayelén, ¿también? Sí, profe. Bueno, muy bien. Entonces vamos a comenzar. Presentamos una ventanita. Y acá está. Bueno. Bueno, alcanzan a ver ahí. Creo. ¿Sí? ¿Se está viendo? Sí. Bueno, perfecto. Bueno, acá lo que he representado yo es el proceso de difracción de una onda. Puede ser una onda de Broglie, puede ser una onda electromagnética, que avanza con una cierta longitud de onda. Es la difracción por una abertura. Entonces ustedes saben que se produce un pico central, hay un mínimo y después hay otros picos a los costados, ¿no es cierto? Ustedes con Oscar hicieron todos los diagramas vectoriales para ver cómo saliendo de diferentes partes las onditas de Huygens que salían de cada parte del huequito podían interferir para dar este patrón que se llama de difracción. Este no es el de interferencia, este es el de difracción por una sola ranura. Y ustedes saben también que la posición del mínimo, el primer mínimo, viene dado por la fórmula de Rayleigh, que es esta que está acá. Seno de tita, yo que no me acuerdo si esta fórmula es válida para una ranura o para una abertura circular. Me parece que el 1,22, que está acá adelante, es para una abertura circular. Pero en general esta es la posición del primer mínimo en el patrón de... Y esto tiene que ver con el poder de discriminación de un sistema óptico. Porque si ustedes tienen dos imágenes de dos objetos puntuales, para poderlos ver como separados, tienen que estar de manera que el pico de la imagen de uno, el máximo central de difracción de la imagen de uno, y el pico del otro coincidan en el mínimo. El pico del otro tiene que estar en el mínimo del anterior. Entonces este ángulo tita es más o menos el ángulo de discriminación con el cual uno puede ver objetos en función del tamaño de la abertura que esté produciendo la imagen, el ancho A, y la longitud de onda lambda de la luz. Por ejemplo, para darles una idea, el ojo humano, para la luz visible, y teniendo una abertura de pupila del orden de, supongamos, unos pocos milímetros, tiene un cierto ángulo de discriminación. Si ustedes, por ejemplo, van en la ruta de noche y ven
las luces de los autos que vienen de frente, ustedes pueden discriminar los dos focos, a menos que el auto esté muy lejos. En ese caso, ustedes no los pueden discriminar y los dos focos se ven como una sola luz. Por eso cuando uno maneja de noche, si uno va a pasar un vehículo, tiene que mirar, si a lo lejos ve una sola luz, entonces tiene distancia suficiente para pasar. Si ve ya los dos faroles, ya no tiene distancia, más vale no pasar al otro vehículo. Bueno, la desgracia sería que viera un solo farol y estuviera tuerto el que viene de frente. Bueno, suponiendo que eso no ocurre. Esa capacidad de discriminación del ojo humano también se usa en las pantallas de televisión. Sobre todo si ustedes han visto las pantallas de televisión color de los televisores más viejos, de los que tenían tubo de rayos, y se arrimaban a mirarlas cuidadosamente, iban a ver que tenían rayitas una al lado de la otra. Cada una de esas rayitas era un lugar de impacto de uno de los haces, y en cada una de esas rayitas se excita un color, o verde, o rojo, o azul. Si ustedes se retiraban a más de 1 metro de distancia del televisor, esas rayitas comienzan a mezclarse porque ya no hay capacidad de discriminación del ojo. El ángulo tita se vuelve, la separación con la que estoy viendo se vuelve más chico que el ángulo de discriminación. Entonces los 3 puntos, las 3 rayitas se ven como si fueran una sola. Entonces cuando las impacta ahí, los 3 haces, pues son 3 haces que impactaban ahí, generaban los colores en diferentes proporciones y uno los veía como si fuera un solo punto con un color mezcla. Entonces así se iban formando las imágenes en colores en la pantalla. Esto tiene también que ver con el hecho de que para poder ver con más discriminación angular, los telescopios tienen que tener un ancho cada vez más grande. Bueno, todo esto sale de la teoría de ondas, lo que han visto ustedes con Oscar. Esto es, como les digo, cuando uno interpreta las partículas como ondas. Ahora, el principio de indeterminación permite relacionar estos fenómenos ondulatorios con el fenómeno de las partículas, con el hecho de que uno puede considerar que esto es una lluvia de fotones o de electrones, y que entonces están produciendo este patrón de difracción. ¿Cómo se puede interpretar eso desde el punto de vista de partículas? Bueno, a través del principio de indeterminación. Lo que dice Heisenberg es lo siguiente. Dice que cuando llega unas partículas, una lluvia de partículas, a una pantalla como esta, como se ven obligadas a pasar por una abertura de ancho A, entonces uno está introduciendo acá un instrumento de medición que determina la posición de esas partículas en la dirección de la pantalla del agujero, o sea, en la dirección en que está este agujero A. Eso hace que la partícula, que venía con una cierta cantidad de movimiento, acá está verde horizontal, le aparezca una indeterminación. Si determino la posición en A, se indetermina la cantidad de movimiento en I. Entonces aparece un delta PI. Entonces la partícula se desvía hacia el costado. Entonces eso es lo que está marcando la aparición del patrón de difracción. La mayor parte de los desvíos, el delta PI, hace que caigan dentro del pico central del patrón de difracción. Entonces la teoría ondulatoria se compatibiliza con la teoría de partículas a través del principio de indeterminación, que muestra por qué no aparece acá una sombra geométrica, sino que se ensancha para formar esta dispersión que es el patrón de difracción. Acá está dicho lo que es el delta de PI. Según el principio de indeterminación, es H sobre delta I. O sea, como el delta I es la indeterminación en el eje Y, perdón, acá creo que me he equivocado. Le he llamado I al eje X y esto está invertido. Miren, recién me doy cuenta, tengo que corregirlo esto. El eje Y acá es el eje vertical y el X es el horizontal. De hecho, he llamado bien a las cantidades delta P. Fíjense, la delta PX está en el eje horizontal
y la delta PI en el eje vertical. Eso está bien, pero he invertido los nombres de los ejes. Ahí ya tengo otra cosa para corregir. Bueno, les decía, cuando ustedes miden la posición de la partícula, vienen acá las partículas con cantidad de movimiento P. Entonces acá hay un electrón que está pasando cantidad de movimiento P. Pero al pasar por la pantalla, está el agujero de tamaño A que hace que su posición quede definida dentro de un delta de I de tamaño A. Entonces se indetermina su cantidad de movimiento, que del lado izquierdo era 0 en el eje Y, era solo en el eje X, se indetermina la cantidad H sobre A. Entonces el delta PI acá es H sobre A. Entonces ustedes pueden ver acá que hay un ángulo de abertura, seno de tita, que viene medido por el cociente delta PI sobre el módulo de la nueva cantidad de movimiento que aparece, que es el P' este. Esa cantidad de movimiento, P' en módulo es igual al P original. Esto es una cosa importante, miren. En los libros ustedes van a ver que en lugar de utilizar el seno acá, ponen la tangente. Y ponen que la tangente es el delta PI sobre el P. Pero eso tiene un problema. Eso presupone que si el P de acá abajo es el P original que traía la partícula, si además ustedes le suman un delta P vertical totalmente, el P' es más largo. Eso significa que aumentó la cantidad de movimiento, eso significa que aumenta la energía cinética de la partícula. Y como todas las energías cinéticas en esta dispersión aumentan, tanto para arriba como para abajo, porque es un desvío que está sobre el eje Y, entonces todas las P' van a ser, significa que hay más energía cinética en las partículas a la derecha que a la izquierda. Y sin embargo, la energía se tiene que conservar. No es posible que por haber pasado por este agujero, simplemente las partículas ahora tengan más energía a la derecha. Tendrían que tener la misma energía. Entonces, eso no lo dicen los libros. Lo van a ver ustedes porque van a encontrar calculado con la tangente. Yo acá lo he calculado con el seno, porque he dicho que P' tiene el mismo módulo que P, que el P original. O sea, y por eso el vectorcito en que varía la cantidad de movimiento está inclinadito hacia atrás, como ven en este dibujo. ¿Hay una componente delta PI? Sí, que es esta que está calculada acá, pero también aparece una delta PX, que ahora la pueden calcular también. Acá está calculada más abajo. Hay también una indeterminación. Cuando yo coloco una ranura, no solo hago una determinación en posición en el eje Y, sino que también, al haber un delta PX, hay un delta X. E indetermino la posición en una cantidad delta X que está calculada acá. Hay un delta PX y hay un delta X. O sea que ese delta X es del orden, ustedes van a ver que es del orden de lambda. Si A es del orden de lambda, si el tamaño de la abertura es del orden de lambda, esto le queda que delta X es del orden de lambda. Quiere decir entonces que la posición de la partícula, cuando la hago pasar a través de un agujerito así, más o menos del tamaño lambda, la abertura, para que se produzca este patrón de difracción. Entonces está indeterminada en lambda sí, pero también en lambda en forma horizontal. O sea, más o menos la longitud de onda determina la indeterminación en los dos ejes. Bueno, entonces acá el patrón de difracción se está interpretando como si fueran partículas que se desparraman. Entonces por eso se produce el patrón este. Y se desparraman en forma aleatoria. Acuérdense que aparecen, si yo tuviera un detector acá, o lo que voy a ver es que aparecen en forma aleatoria las partículas. Las voy tirando desde la izquierda y acá en la pantalla de la derecha aparecen en un lugar, en otro, y a la larga se va formando el patrón. Aparecen con más intensidad al medio, hay una zona donde no llega ninguna. Eso es lo más curioso de todo, ¿eh? Fíjense cómo las partículas son ondas que saben a dónde no tienen que ir. Ahora, esto siempre y cuando no las miremos, ojo, si a mí se me ocurre intentar tratar de verlas como partículas acá pasando por este agujero, y hago un experimento, por ejemplo, mandándole luz, voy a destruir este patrón, desaparece el patrón de difracción.
Entonces, si lo dejamos que actúe como onda, la vamos a ver como onda. Vamos a ver que tienen propiedades de onda. Las partículas, aunque lleguen acá, yo las detecto acá como partículas, porque aquí coloqué un píxel, un granito, para ver dónde estaban llegando. Entonces ahí en estos lugares se activan píxeles. Pero vamos a ver que hay píxeles que no se activan. Es decir, si no miramos por dónde pasa la partícula acá por el agujero A, al pasar por el agujero A, vas a ver que hay ciertos lugares donde no tiene que ir. Eso realmente es curioso, ¿eh? O sea, muestra que realmente las partículas se están comportando como ondas ahí. Aunque después la detectemos en una posición. Una vez que la detectamos en una posición y localicemos, ahí la estamos localizando como partícula en un dado lugar. Bueno, fíjense que cada vez que nosotros hacemos algo para intentar localizar un objeto, lo vamos a conseguir localizar, pero lo estamos viendo más como partícula que como onda. Localizar, ¿quién fija si un objeto microscópico es partícula? Somos nosotros. Somos nosotros que con nuestro instrumento de medición, si queremos ver qué posición tiene y queremos localizarlo, lo vamos a hacer. Lo podemos hacer. Pero somos nosotros los que le estamos dando condición de partícula al objeto. Lo estamos generando en el momento que lo observamos y lo observamos como partícula en tal o cual lugar. Si en cambio le medimos energía, por ejemplo, lo vamos a observar como onda. Las energías, las ondas de Broglie están caracterizadas por energía y cantidad de movimiento. Si medimos esas cosas, tenemos una onda. No sabemos dónde está la partícula. La onda de Broglie no me dice nada dónde está porque es igual de menos infinito a más infinito. Entonces no me dice dónde está, ni cuándo la voy a encontrar. Pero sí me dice tiene tal energía y tal cantidad de movimiento. El estado en que uno coloque a los objetos es lo que determina qué van a ser estos objetos microscópicos. Si van a ser ondas o si van a ser partículas. Fíjense que somos nosotros los que estamos en el mundo microscópico, en cierto modo, determinando lo que observamos. Por eso la teoría cuántica y lo que se llama la escuela de Copenhague, que era donde estaba Bohr y donde iba Heisenberg siempre, es una escuela filosóficamente idealista. La interpretación de Bohr y Heisenberg de la mecánica cuántica es idealista. Dice que nosotros tenemos mucho que ver a través de nuestra observación con lo que se observa en la naturaleza. Que nosotros en el mundo microscópico generamos los fenómenos de alguna manera cuando los observamos. Claro, también pueden haber, digamos, para no perder el realismo, uno puede imaginar, digamos, que el observador no es uno, sino un aparato. Entonces, por esa razón, uno puede decir, cuando yo cierro los ojos no desaparece todo, sino que además hay, qué sé yo, hay un televisor, son todos aparatos que están interrelacionados unos con otros, la atmósfera, todo eso, y eso está actuando sobre la realidad, y entonces está generando también los fenómenos. Entonces no es simplemente mi presencia la que genera los fenómenos. Aunque si uno lo analiza un poco con más profundidad, a ver, ustedes saben que yo soy una persona creyente, tengo fe en Dios. Es un caso raro porque soy uno de esos escépticos a rajatabla, o sea, es muy difícil pues soy un racionalista. Como persona dedicada a la ciencia soy un racionalista. Si no me explican las cosas y no las entiendo, tengo tendencia a no creerlas. Sin embargo, soy un hombre creyente. Si ustedes me preguntan a mí si cuando yo cierro los ojos creo que la luna no existe, le digo sí existe, porque hay un observador ajeno al propio universo que lo mira, y cuando lo mira lo crea, y lo mantiene. Bueno, ese es parte del concepto que tengo yo del concepto de Dios que tengo como fundamento de mis creencias religiosas. Bueno, pero como les digo, soy una persona muy escéptica en general, o sea, no creo con facilidad. Bueno, vamos a ver. Acá lean todo esto porque acá tienen un primer ejemplo.
acá hay algunos problemitas que les he hecho, que se quieren entretener, que tratar de ver. Ustedes siempre han visto casos de difracción por una abertura cuando los frentes de onda llegan paralelos a la pantalla donde está el agujero. Bueno, acá les he planteado la posibilidad de calcular lo que ocurre con el patrón de difracción cuando la radiación que llega, las partículas que llegan, lo hacen en forma inclinada, con un cierto ángulo phi. O sea, están mandando luz acá que viene en forma inclinada y que encuentra un agujero inclinado. Bueno, tienen un problemita para resolver. Inténtenlo, y si no, después vean cómo está hecha la solución ahí, y si encuentran algún error, me avisan, así corrijo los apuntes. Bueno, antes de que nos vamos, porque ya estamos en hora de irnos, hablemos de la colimación óptima de un haz de partículas. Si ustedes, colimar es esto, es tratar de conseguir un haz de partículas lo más paralelo posible de cuando uno tiene partículas que vienen en todas direcciones del espacio acá. Supónganse que esto es una cámara donde hay un gas y ustedes quieren construir un haz de partículas que salgan todas en una misma dirección. Entonces, ¿cómo se hace eso? Se hace usando dos pantallas con un cierto agujerito, un cierto tamaño, acá hemos tomado el mismo tamaño para las dos, a una cierta distancia L. Entonces, solamente las partículas que tengan el vector velocidad en la dirección correcta pueden pasar a través de las dos pantallas. Eso se llama la colimación. Bueno, acá está indicada cuál es la dispersión que puede haber en este colimador, que viene dado por la dirección una partícula que salga desde el borde inferior del primer agujero y vaya al borde superior del segundo. Entonces, esa haz que sale tiene una cierta dispersión. Pero en principio, colimar un haz significa tratar de obtener un haz lo más paralelo posible. Eso siempre es difícil, incluso en los tubos de rayos catódicos hay que tener cuidado porque, por ejemplo, si estos fueran partículas cargadas, como un haz de electrones en un acelerador de partículas, por ejemplo, donde ustedes obtienen un haz muy finito, si la densidad de carga que llevan es muy grande, los electrones se repelen. Entonces el haz comienza a dispersarse. No es fácil mantener un haz perfectamente colimado. En los aceleradores grandes de partículas, como el LHC, conseguir un haz perfectamente colimado es un problema serio. O sea, hay que hacerlo con lentes magnéticas de colimación para obligar a las partículas a mantenerse en un camino paralelo. Bueno, esto es una intención de obtener un haz paralelo. Ahora, cuando ustedes colocan entonces una pantallita para obtener un haz cada vez más finito y van cerrando la abertura para que sea cada vez más fino, pero el problema es que cuando lo van cerrando, el principio de indeterminación les introduce una dispersión, porque están localizando a las partículas sobre el eje Y, acá. Entonces el haz comienza a ensancharse. Entonces, por un lado, ustedes tienen que el ancho de un haz, cuando tienen una ranura para colimarlo, disminuye por una parte, a medida que disminuye el ancho de la abertura, pero a medida que el ancho de la abertura se hace muy chiquitito, al haber mucha localización, se produce mucha dispersión por incertidumbre de Heisenberg, por el principio de Heisenberg. Entonces hay un cierto tamaño óptimo que se puede calcular. Y acá está hecho el cálculo de cómo se obtiene el tamaño óptimo de colimación. Hay que calcular cuánto vale la colimación total del haz, hacer una derivada, buscar cuál es el óptimo, cuál es el mínimo, cuál es la mínima dispersión que se puede producir. Entonces van a obtener una fórmula que les permite saber cuánto se puede colimar un haz mediante una abertura. Bueno, este es otro ejemplo de cómo se usa el principio de indeterminación. Cuando vez que uno intenta hacer colimación, hacer muy finito un haz,
si el tamaño de la abertura es muy pequeñito, resulta que en vez de hacerlo más finito, lo empieza a volver más grande. Uno puede ir disminuyendo hasta un cierto punto y a partir de ahí el haz empieza, por el principio de Heisenberg, empieza a ser cada vez menos definido. Entonces, bueno, lean eso y en la próxima clase me traen las preguntas que quieran sobre esto. Acá está hecha la cuenta cuidadosamente, revísenla, vean lo que he tratado de ser lo más claro posible y si hay algo que no se entiende, por favor, pregúntenme y avísenme. Bueno, ¿alguna pregunta que quieran hacer sobre esto? ¿Ha quedado más o menos clarito? ¿Sí? Sí, profe, cualquier cosa vamos a leer el apunte y... Por supuesto. Y pueden ir resolviendo problemas también. Ya les he dicho, a mí me encanta si los traen acá y los podemos discutir. Así que resuelvan problemas de principio de indeterminación. Ya más o menos se están empezando a dar cuenta cómo se usa esto y cómo funciona. Faltan algunos ejemplos más para que vean. Pero traigan problemas hechos, así lo discutimos, es más divertido que simplemente que yo me ponga a contarle lo de los apuntes, digamos. Si no me aburro mucho. Si quieren tener contento al profesor, tráiganle problemas para que discutamos. Bueno, chicos. Profe, Sí. podríamos decir que un haz de partículas perfectamente colimado puede ser un láser, porque sabemos Sí, que por supuesto. los bosones se pueden superponer, ¿no? Un láser vos lo podés colimar. Cuando lo empezás a colimar demasiado, a ver, el tamaño, el problema es cuando estás en una colimación que empieza a ser tan finita que es prácticamente del tamaño de la longitud de onda. En un láser, la longitud de onda está en el orden de los nanómetros. Entonces, el agujerito que trae el láser, el colimador que trae el láser en un láser normal, es del orden de 1 milímetro, o es un haz muy finito, pero es enorme en términos de nanómetros. Entonces ahí no está presente el problema de la dispersión esta que estamos viendo. Ahora, si vos empezás a reducir el tamaño de ese haz, cuando empecés a acercarte al nanómetro, a los 400 nanómetros, una cosa así, la longitud de onda de la luz, ahí el haz láser se te va a empezar a dispersar. Porque aunque los fotones láser estén enganchados unos con otros en un estado coherente, es cierto, es difícil que es más difícil dispersar un haz láser que un haz de luz común, donde los fotones son incoherentes. En un haz de luz común, cada fotoncito es independiente, no están en fase unos con otros. Son vibraciones que no están enfasadas, no están enganchadas por fase. En el láser están todas las fases enganchadas, entonces es como si fuera un único gran fotón que está vibrando. Pero en el momento en que vos lo colimas demasiado, el principio de indeterminación te puede empezar a arrancar algunos fotones del haz colimado. Ah, está bien, profe. Sí, sí. Muy bien. ¿Alguna otra cosa? ¿Alguien más que quiera saber algo? Bueno. ¿Qué ibas a decir, Alejandra? No, profe, que no hay duda. Bueno, Por ahora. si no tienen entonces más preguntas, nos volveremos a ver si Dios quiere el jueves.